redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Mi turno en el supermercado se extendió 2 horas. 2 horas más de pie. Ciclo de radioteatro social en Radio Universidad de Chile. Sencillamente no logro conservar ningún empleo. Fracaso y fracaso. Martes a las 12 de la noche y los sábados a las 22 horas en la radio que piensa, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Alberto está participando en reuniones secretas para organizar un sindicato en el supermercado. ¡Oh! Si hubieran dado la buena, debería habernos hablado del sindicato. Pero no lo hizo por una razón muy simple. Quería cagarnos. Mano de obra, de Alfredo Castro, adaptación de la novela homónima de Diamela El Tit, dirigida por Raúl Rodríguez. Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, pues parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura. Regale usted con cariño, en este Día del Niño, la mejor literatura. Los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Rescate junto a ellos a ese niño o a esa niña que usted lleva muy dentro. Ofertas desde 20 y hasta 50% de descuento en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a, como decía Yanna, vamos a conversar de encuestas y en particular, con bastante detalle, vamos a conversar de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research y para eso tenemos el gusto de conversar con el analista de estudios de asuntos públicos y vocero de esta encuesta Pulso Ciudadano, Martín Monet. Martín, mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de compartir este tiempo con nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, respecto de las tendencias, porque esta encuesta ustedes la hacen mensual, ¿no? Mensualmente. Así es. ¿Qué es lo que concluyen fundamentalmente del posicionamiento de la más preocupada por la evolución que esto ha tenido, que es Evelyn Matei? ¿Hay un estancamiento? ¿Logra repunte? ¿Cómo lo observas? Sí, bueno, lo primero a mencionar es que pareciera que a esta altura, ya desde el mes pasado, los resultados que estamos teniendo entre mención espontánea y lista cerrada, que lo empezamos a medir en junio, son sumamente parecidos, lo que primeramente da cuenta de que en el imaginario colectivo la gente tiene como candidatos a aquellos que hasta este momento estarían llegando a las urnas. En cuanto al caso específico de Matei, hace un par de meses ya que viene experimentando un estancamiento y José Antonio Kast en este momento estaría siendo una carta más competitiva para la derecha que la militante de la UDI. Ahora, el hecho de que Janet Jara, voy a repetir los resultados de la encuesta en esto, Jara 25,4, ella baja 8,4 puntos, ¿no? Kast 22,4 sube 5 puntos, Matei con 16,4 baja pero muy poquito, 0,4, y Parisi que sube poco, 0,2 llegando a el 9,1%, ¿no es así? Martín, este descenso de Janet Jara, que no es menor, ¿a qué se debe? ¿Es el efecto espuma del que se hablaba, o sea, de un auge que luego se estabiliza? Claro,
Yo diría que se debe a dos factores. En primer lugar, efectivamente, me parece a mí que en la medición del mes pasado hubo algo de espuma debido a lo reciente del holgado triunfo de Janet Jara en primaria. Eso como primer factor. En segundo lugar, creo que durante el mes de julio se logró instalar con éxito una narrativa de que, más allá de que sea congruente con los hechos o no, que responsabiliza a Janet Jara de las cifras de desempleo. Creo que ese discurso ha logrado calar en parte de la población y que eso explica también, además del efecto de la espuma que está bajando, esta caída que experimenta la candidata de la centroizquierda. Ahora, respecto de Matei, no sé si alcanza a medir el trabajo de campo de la encuesta, la intención de declararle la guerra a republicanos a través de una querella que finalmente tuvo que retroceder. ¿Eso es medido por esta encuesta? Porque ella baja muy poquito, 0,4, más bien se estabiliza en su declive. Sí, y no hay diferencias estadísticamente significativas en relación al periodo anterior, así que más que, digamos, una caída o un estancamiento de Matei, o sea, un estancamiento creo que sí correspondería hablar de eso, lo que hay es un aumento de José Antonio Kast, probablemente hasta cierto punto a costa de Evelyn Matei. El trabajo de campo de esta encuesta nosotros lo realizamos entre el 30 de julio y el 1 de agosto, entonces me parece que alcanza a cubrir lo que fue esta disputa que ha tenido republicanos con el comando de Matei. O sea, ¿no le afectó a Kast la acusación de guerra sucia por la vía de una campaña en redes sociales? Yo diría que no, yo diría que si es que de hecho sacáramos ganadores y perdedores de aquella disputa, me parece que quizás Evelyn Matei muestra un poco de debilidad, quizás atacar a republicanos es también dar cuenta de que ella sabe que están en una situación de desventaja y creo que la gente lo interpreta en parte de esa manera. Martín, permíteme hacerte una pregunta metodológica y sácame del error si es que estoy ahí. ¿El panel al que ustedes acuden online es estable, es el mismo permanentemente o va variando? Ahí hay dos cosas que son distintas y qué bueno que me hagas la pregunta para aprovechar de hacer la aclaración. En este caso, el panel es un marco muestral que tiene más de 100.000 casos y es relativamente estable. Otra cosa es la muestra, ¿cierto? Que es la sección del panel que finalmente termina respondiendo la encuesta y que son los casos muestrales válidos en este caso de esta medición, los 1.053 casos que tiene la medición de julio. Y eso es lo que va cambiando hasta cierto punto, ¿cierto? Probablemente hay casos que se repiten mes a mes, pero eso sí es variable. Ya, o sea, no es que al mismo grupo le preguntan cada mes y por lo tanto cambian dentro del mismo grupo, sino que en un universo infinitamente más grande. Exactamente. Esa es una primera cuestión metodológica. Y lo segundo, ¿cuán válido es plantearse hoy la posibilidad de la segunda vuelta? Metodológica, porque desde la perspectiva de la pregunta, es decir, si fuera hoy día la elección entre este y este, pero se entiende de que la segunda vuelta es una situación nueva, distinta, con elementos de juicio y de decisión diferentes. Entonces, la inclusión de esa perspectiva ¿es metodológicamente razonable o no? O es más bien una manera de aproximarse nomás? Yo creo que ahí son dos cosas que son diferentes. Metodológicamente es algo que se puede hacer, pero las encuestas hay que interpretarlas como lo que son, que es en el fondo una foto del momento. Claro. Entonces, como dices tú, a la hora de hacer el análisis de lo que va a ser la segunda vuelta e incluso pensando en lo que va a ser la primera vuelta, ¿cierto? Todavía pueden pasar muchísimas cosas. Hace algunos meses yo recuerdo que José Antonio Kast, por ejemplo, había tenido una baja, había estado de hecho en números cercanos a los de Johannes Kaiser y se hablaba de que José Antonio Kast está poco menos que acabado, ¿cierto? Evelyn Matei estuvo alrededor de un año liderando la carrera presidencial
por muchísima diferencia y hoy en día tenemos un escenario completamente distinto. Entonces, creo que hasta, yo diría que un mes antes de la primera vuelta, esto es la foto del momento y todavía es bastante lo que puede variar, sobre todo pensando en el caso de la segunda vuelta. Uh-huh. Una otra cosa, saliéndome un poquitito del tema electoral estrictamente, es cuando se mira el panorama económico y la situación del país, etcétera, en ese sentido, es bien oscura la perspectiva, ¿no? De que estamos estancados, de que no vamos a progresar, etcétera. Pero la felicidad campea, eso es una cuestión que me cuesta entender como lógica, porque cuando le preguntas cuán feliz eres, entre los que son muy felices y medianamente felices llega casi al 80%, en una situación en que ven que el país va en retroceso. Eso es que... ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque aparece como una posible contradicción, pero ahí está, digamos, esas son las respuestas que dan. Es una cosa interesante. Nosotros hace no tanto tiempo, hace un par de meses, hicimos una ponencia en un evento de la ANDA, de la Asociación Nacional de Avisadores, en el que tratamos específicamente el tema de la felicidad. Con respecto a lo que tú dices, Felipe, yo creo que la interpretación en este caso sería que la felicidad depende muchas veces de factores que son más bien personales y familiares, por ejemplo, que tienen que ver con la situación, con los grupos de referencia cercanos, los amigos, la familia, y no necesariamente del contexto macroeconómico o social a nivel más macro. Pero uno de los hallazgos curiosos que tuvimos aquella vez trabajando este tema fue que la felicidad de las personas que declaran que tienen una posición política, en particular de las personas de izquierda y derecha, tiene mucho que ver con la afinidad ideológica que tengan con la persona que está gobernando. Esto es, en el gobierno de Sebastián Piñera, las personas de derecha eran en promedio más felices, y después de que empieza el gobierno del presidente Boric, las personas de izquierda son en promedio más felices. Entonces se da esta especie como de contradicción, de multiplicidad de factores que interactúan entre estas cosas más macro, más asociadas a la situación país, y estas cosas más micro que tienen que ver con las experiencias personales. ¿Cómo está medido el rechazo a los liderazgos? Porque una cosa es la adhesión y otro factor importante para ver cuál es el techo de crecimiento de un candidato es cuánto rechazo concita. Esa pregunta está, ¿cómo se refleja? Sí, nosotros estamos haciendo, el segundo mes que ya la hacemos. Normalmente antes la hacíamos con más distancia entre sí, pero ahora que estamos más cerca de la elección la estamos haciendo mes a mes. Nosotros medimos el rechazo mediante una pregunta de respuesta espontánea y respuesta única, es decir, a la gente no se le da una lista de candidatos, sino que se les abre un cuadro de texto en el que ellos pueden escribir lo que quieran. Y la pregunta es, en este caso, ¿por qué candidato jamás votarías excluyendo a Gabriel Boric, el actual presidente? Y los resultados de este mes muestran que Janet Jara en este momento es la candidata en el top of mind, ¿cierto?, de las personas que tiene mayor rechazo. Medir el rechazo es una cosa que es muy importante, pensando sobre todo en una segunda vuelta, porque la primera vuelta se gana por adhesión, pero la segunda vuelta se gana por falta de rechazo, ¿cierto?, por menor rechazo. Y en ese sentido, si han observado otras encuestas, es más o menos parecido el grado de rechazo que concita, porque generalmente como es bastante polarizado desde el punto de vista de la afiliación política de los candidatos, no necesariamente del contenido, el rechazo tiene más espacio para desarrollarse. O sea, una es comunista y se ha recalcado mucho su condición de tal, y por lo tanto el anticomunismo puede marcar la dimensión del rechazo, y en el otro caso se trata de un ultraderechista que por la misma situación puede concitar mayor rechazo, o no corren esas categorías. Sí, yo creo que es correcto, por ahí va la explicación. En cuanto a la comparación con otras encuestas, yo creo que lo primero que habría que ver es si es que estamos utilizando la misma metodología, es decir, una respuesta espontánea con una única respuesta. Creo que ese sería como el primer punto de comparación. Pero en general me parece que
que los resultados que tenemos nosotros representan la realidad, ¿cierto? Que es, como tú dices, la consecuencia de la polarización política que tiene nuestro país en este momento. Tenemos a una Janet Jara que tiene el apoyo irrestricto, yo diría, de la izquierda y buena parte de la centroizquierda, y a un José Antonio Kast que es lo mismo pero del otro lado. Y el rechazo es de parte de la centroizquierda, de los adherentes de Janet Jara a José Antonio Kast y viceversa. Oye, y otro ámbito que no es nuevo tampoco, pero que se reafirma y que es preocupante, tiene que ver con la aprobación y rechazo ya no tanto del gobierno o del presidente, que está más o menos siempre en torno al 30%, y ha funcionado un poco más arriba, un poco más abajo, pero cuando se habla del Congreso, por ejemplo, lo desaprueba el 77%. Y el Poder Judicial lo desaprueba prácticamente 83%. Eso en términos de instituciones es desastroso simplemente. O sea, un Poder Judicial que tiene la desaprobación del 83% de la ciudadanía nos pone en una circunstancia particularmente difícil como sociedad. Sí, tienes toda la razón, Felipe. A mí me parece, y esta es una tesis que no solamente es mía, sino que se la leyó, por ejemplo, a Alberto Mayol, que el país y en general yo diría que al menos el continente y hasta cierto punto también el resto del mundo está en una situación de crisis sistémica en la que la institucionalidad es sistemáticamente incapaz de responder a las expectativas de la ciudadanía, desde al menos en el caso de Chile, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Creo que eso se ve en términos de la protesta social en primer lugar, pero creo que en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha sumado otro factor que me parece que es súper importante y es súper preocupante, que tiene que ver con los casos de corrupción. Creo que hoy en día tenemos una institucionalidad que está doblemente deslegitimada. Primero, en términos de su capacidad de satisfacer las expectativas ciudadanas, y en segundo lugar y más recientemente de su falta de probidad en términos de la gestión de sus funciones. Se me viene a la mente el caso Cabal, el caso Fundaciones, el caso Penta, el caso de Luis Hermosilla, solamente por nombrar lo que me suena así a la rápida. Y eso es sumamente preocupante porque abre la puerta a posiciones extremas y a populismo. Oye, a propósito de populismo y volviendo a las candidaturas presidenciales en carrera, ¿qué ocurre con la figura de Parisi, que de la nada empieza su campaña normalmente muy a través de redes sociales, con un trabajo bastante eficiente allí, y contrario a todas las expectativas, digo contrario porque tuvo mucha irregularidad en la rendición de gastos de campaña, porque no fue capaz de sostener una bancada de diputados, hoy día no existe ninguno, de 8 me parece que llegaron a tener. Un partido muy feble, o sea, con una directiva que se quiebra, en fin, orgánicamente algo bastante poco sustantivo, y sin embargo él sistemáticamente crece, y en el caso de la CADEM, por ejemplo, ya pasa a Evelyn Matei. En la encuesta de ustedes no deja de estar bien posicionado con más de un 9%. Franco Parisi tiene una serie de ventajas a nivel de él como persona, y me parece que también el contexto lo favorece muchísimo. O sea, hoy en día tenemos un escenario en el que los dos candidatos que probablemente estarán pasando a segunda vuelta son la candidata del Partido Comunista y el candidato del Partido Republicano. Y eso creo que es caldo de cultivo para alguien como Parisi, que toda la vida tenía un discurso que aspira a adjudicarse la representación del centro. Creo que, como dices tú también, Parisi es muy fuerte en redes sociales y tiene además esta digamos, esta ventaja comparativa de que es un economista que en algún momento tuvo alguna posición en la Universidad de Chile y que creo que en una realidad nacional que se ve resentida por ese lado, Parisi aparece como alguien para parte de la ciudadanía que pareciera que tiene las soluciones para algunos problemas. Pero fíjate que en la última elección de consejeros constitucionales,
que tuvo un escándalo por la presentación de una candidata que estaba condenada, que había sido condenada por tráfico de drogas. Le fue súper mal, se desmoronó el partido de la gente respecto a lo que alcanzó a hacer para la elección parlamentaria de 2021, cuando sacó 8 parlamentarios. En la presidencial en general crece mucho, termina creciendo, ahora está en terreno físicamente, se alió con Pamela Giles, que es un liderazgo también de un populismo como más tradicional, digamos, no estoy pensando en el nacional populismo de la ultraderecha, sino que estos populismos más a la antigua, tanto ella como el propio candidato. Y sin embargo se sostiene, es capaz de consistentemente figurar y en una de esas termina en tercer lugar. Pues. Bueno, no sería tan extraño, ¿cierto? Por las razones que veníamos mencionando. O sea, Parisi en la elección pasada sin tocar suelo nacional, que bueno, una posición que yo creo que nadie se esperaba antes de poco tiempo de la elección. Entonces, claro, creo que en este sentido Parisi está en una situación país que le favorece mucho más a él y a su discurso que lo que era hace 4 o 5 años y claro, creo que no habría que descartarlo. Oye, y para despedirnos, que nos quedan ya un minutito nada más, también preguntaron por el tema del sicario, en particular, y fíjate que prácticamente el 76% cree que es un hecho de corrupción y solo un 9,9, un 10% cree que es un error humano. Esto es coherente con la idea de una corrupción muy profunda del país. Sí, y es preocupante, sobre todo porque lo que sucede con este tipo de casos de ahora en adelante es que pareciera que el narcotráfico, en este caso, o las redes de organizaciones del crimen organizado tienen influencia en el Estado, y me parece que una vez que se llega a ese punto, al menos para la percepción ciudadana, es difícil salir de eso. Creo que con los casos de corrupción que comentábamos que han habido en los últimos años, hay una desilusión de parte de la ciudadanía con respecto a la legitimidad en términos de probidad de la institucionalidad, y que ahora se mezcla con este otro factor que es el crimen organizado. Martín Monet, director de Asuntos Públicos de Activa Research, te queremos agradecer, Martín, la gentileza de destinar este tiempo a conversar con nuestras auditoras y auditores. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chao. Chao, que estén muy bien. Y nos vamos, pues. Sí, hasta mañana. Sí, pues nos vamos y volvemos. Volvemos, sí señor. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.